Hola chicas y chicos, vamos a realizar una práctica sobre cambio de cobertura y uso del suelo usando información oficial. Como saben, para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, ha producido 6 series de uso de suelo y vegetación a escala 1/250,000, lo cual equivale a un área mínima cartografiable de 1 kilómetro cuadrado. Las 6 series que ha producido INEGI se identifican como serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, con números romanos. Los métodos e insumos con los que se han elaborado estas clasificaciones los pueden consultar en los metadatos de la información. Los años de referencia para cada serie son los siguientes: la serie 1, 1985, la serie 2, 1993, la serie 3, 2002, la serie 4, 2007, la serie 5, 2011 y la serie 6, 2014. A partir de estas clasificaciones de vegetación, es posible evaluar el cambio de cobertura y uso del suelo para todo el territorio nacional o determinadas regiones en específico. ¿Y qué es esto del cambio de cobertura y uso del suelo? Implica analizar los cambios y las transiciones entre la vegetación y usos del suelo en el tiempo. Igualmente es pertinente definir los conceptos de cubierta, cobertura y uso del suelo. Aquí les dejo algunos de ellos. En general, el concepto de cubierta se refiere a todos los atributos presentes en la superficie terrestre, como son las rocas, el agua, la vegetación, entre otros. Cuando nos referimos específicamente a la vegetación, es recomendable usar el término cobertura. Por su parte, el uso del suelo se refiere a las áreas ocupadas por las actividades humanas, como son la agricultura, suelo urbano, entre otros. El cambio de cobertura y uso del suelo nos permitirá evaluar la permanencia, la deforestación, la degradación y la recuperación como principales procesos de cambio en los ecosistemas. Los productos que vamos a obtener en esta práctica serán matrices de transiciones, tasas de cambio y mapas de cambios. Para nuestro ejercicio vamos a hacer el cambio de cobertura y uso del suelo para el municipio de Mérida, en el estado de Yucatán, en México. Los insumos cartográficos que vamos a emplear son los siguientes: la división política municipal, la serie 3 y la serie 6 de uso del suelo y vegetación de INEGI. Por lo tanto, vamos a buscar en Geoportal de Conavio. Aquí en Google podemos teclear Geoportal Conavio. Nos dirigimos a geoportal.conavio.gov.mx, es la versión más reciente de este geoportal. Y una vez que accedemos, vamos a comenzar a visualizar las capas con las que vamos a realizar esta práctica. Para ello presionamos sobre este icono de capas, agregar mapas, vamos a división política y aquí en municipal buscamos división política municipal 1/250,000 del año 2020. Damos aquí en el signo de más, agregar mapa, y aquí se marca un 1 que ya se ha agregado en nuestro mapa. Ahora vamos a cargar la serie 3 y la serie 6, las cuales se encuentran aquí en vegetación y uso de suelo. Vamos aquí en INEGI, aquí están las 6 series que comentábamos, del 1 al 6, y nosotros vamos a cargar la serie 3 más, ya se agregó aquí, y la serie 6 más, ya se agregó aquí. En mi experiencia no recomiendo trabajar con la serie 1, tiene muchas inconsistencias y hay que hacer muchas adecuaciones y correcciones para que la clasificación sea más fidedigna. Recomiendo comenzar el trabajo con la serie 2, es posible emplearla para realizar cambio de cobertura y uso de suelo. Esta información es producida por INEGI, pero está almacenada en el geoportal de Conavio. Aquí podemos ver que ya están cargadas las 3 capas. Vamos a darle aquí en ir al inicio y aquí podemos ver las 3 capas. Para descargarlas vamos a presionar sobre la nube que dice descargar datos, damos clic, Shapefile, coordenadas geográficas. Si queremos ver detalles de la descarga, presionamos aquí y si no, directamente damos descargar. Nos indica aquí el peso del archivo, damos en descarga. Regresamos al inicio, descargamos la serie 3 en descargar datos,
damos Shapefile y descargar. Vamos al inicio nuevamente, descargamos la serie 6, damos en la nube, Shapefile, detalles de la descarga y descargar. Vamos al inicio y también podemos ver información detallada de cada mapa. Vamos a darle a la serie 6 y se despliegan los metadatos de la información espacial. Podemos consultar los atributos geográficos, la calidad de la información básica del mapa, el sistema de referencia espacial, entre muchos otros atributos espaciales y no espaciales, contenidos en los metadatos. Una vez descargada la información, la descomprimimos y la podemos procesar en nuestro sistema de información geográfica. Ahora cargamos nuestra división política municipal, doble clic en el archivo SHP y vamos a extraer el municipio que nos interesa. En nuestro caso es Mérida. Así que nos acercamos, vamos a seleccionarlo con esta opción de seleccionar objetos y una vez seleccionado damos clic derecho en la capa, le decimos Export, Save Select, Features, guardar solo los objetos espaciales seleccionados está activo, damos nombre al archivo, vamos a poner Mérida, guardar, el tipo geometría le decimos que es un polígono y damos a aceptar. Ya tenemos nuestro polígono de municipio de Mérida independiente. Podemos quitar la división política municipal para todo el país, eliminar capa. Ahora que tenemos el polígono del municipio de Mérida, vamos a abrir nuestras series de uso de suelo y vegetación. Para ello vamos a descomprimir la serie 3 y la serie 6. Las tenemos aquí arriba. Y vamos a abrir el archivo Shapefile en esta extensión SHP. Hacemos lo mismo con la serie 6. Doble clic en el SHP y se abre. Ahora lo que haremos es crear un índice espacial para las capas. Esto para evitar posteriores errores en el procesamiento de la información espacial. Para la serie 6 lo mismo, clic derecho, propiedades, crear índice espacial. Creaciones correctas de los índices. Subimos el polígono. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la función de corte. Vamos a poner aquí en buscar, cortar, y aquí en superposición vectorial vamos a dar doble clic sobre cortar. En la capa de entrada vamos a poner serie 3 y en la capa de superposición vamos a poner Mérida. En cortado vamos a guardar a archivo y le vamos a decir Mérida-S3. Guardamos y ejecutamos. Cerrar. Podemos desactivar nuestra información y verificar que ya se extrajo la información de vegetación y uso de suelo de la serie 3 para el municipio de Mérida. Antes de hacer lo mismo con la serie 6, es necesario corregir algunas geometrías inválidas que QGIS detecta para esta serie. Por lo tanto, vamos a escribir geometrías y vamos a decir corregir geometrías. Ingresamos nuestra serie 6, guardamos a archivo S6MX, guardar y damos a ejecutar. Terminó las correcciones. Damos cerrar y comienza a visualizarse toda la capa de la serie 6 de uso de suelo y vegetación. En caso de no realizar estas correcciones geométricas, cuando le solicitemos que realice el corte, la capa va a quedar incompleta. Es decir, no va a seleccionar las capas y los polígonos con geometrías inválidas. Es por eso que es importante realizar estas correcciones geométricas. Antes de realizar el corte, vamos a crear el índice espacial de esta nueva capa generada. Clic derecho en la capa, seleccionamos propiedades y aquí en geometría decimos crear índice espacial. Creación de índice espacial correcta y aceptamos. Ingresamos a la función cortar. La capa de entrada sería la serie 6. La capa de superposición sería el polígono de Mérida. El área de corte la vamos a guardar como Mérida-S3.
S6, guardar y decimos ejecutar. Cerramos. Ahora ya tenemos nuestra serie 6 y nuestra serie 3 de uso de suelo y vegetación solo para el municipio de Mérida. Vamos cerrando todas las capas que ya no ocupamos. Ahora que solo tenemos nuestras dos capas de interés, volvemos a crear los índices espaciales. Esto para facilitar cualquier geoprocesamiento. Clic derecho, propiedades, crear índice espacial. Vamos a visualizar nuestra tabla de atributos, abrir tabla de atributos y vemos aquí en descripciones los nombres de coberturas o usos de suelo con los que cuenta el municipio de Mérida en el caso de la serie 6. Lo que le vamos a pedir al programa es que aplique la función disolver, es decir, que una estos dos polígonos en un solo objeto y todos los que sean agricultura de temporal permanente sean unidos en un solo objeto y ya no habría tantos objetos. Lo mismo para la serie 3 en Mérida. Aquí en descripción igualmente vamos a pedir que disuelva, que todos estos objetos repetidos se unifiquen. Por lo tanto buscamos la función disolver, abrimos la función, le decimos que la serie 3 la disuelva a partir del campo descripción y que la guarde en un archivo que se llame Mérida S3. Vamos a ponerle -dis, guardar, ejecutar. Y hacemos lo mismo con la serie 6, que realice la disolución a partir de también el campo descripción y que ahora se llame Mérida S6 dis, ejecutar, cerrar. Ahora ya están disueltos a partir de sus descripciones la serie 6 y la serie 3 para Mérida. Vamos a corroborar esto en su tabla de atributos. Damos clic derecho sobre la capa y decimos abrir tabla de atributos. Ahora ya no nos aparecen tantos objetos, ya solo nos aparecen 15. Es porque ya se disolvió. Eso en el caso de la serie 6. En el caso de la serie 3 tenemos 13. Para las nuevas capas generadas vamos a volver a crear índices espaciales para poder continuar con el tratamiento de la información espacial. Aceptamos. Ahora que tenemos ya nuestras capas, vamos a reproyectarlas para que nos dé mediciones más acertadas cuando sea necesario. Aquí en vector general vamos a dar reproyectar capa y a la serie 3 le indicamos que el sistema proyectado será UTM en su zona 16N, que es la que corresponde al área de trabajo. En reproyectada vamos a decir guardar a archivo y vamos a decirle que se llame igual, pero con un --p, guardar, serie 3, ok, ejecutar. Hacemos lo mismo con la serie 6, misma indicación, solo que ahora va a ser S6 y ejecutar. Cerramos. Verificamos en propiedades y ahora ya tienen asignada un nuevo sistema de referencias de coordenadas. Esto va a hacer más acertadas nuestros cálculos de áreas. Como se generó una nueva capa, volvemos a crear el índice espacial para facilitar los análisis. Propiedades, derecho propiedades, crear índice espacial. Y nos vamos deshaciendo. Vamos a corregir otro detalle. Si se dan cuenta en la tabla de atributos, aquí hay unos caracteres especiales. No detecta de manera correcta el acento, ¿no? Para realizar esa corrección, vamos a clic derecho, propiedades. Vamos a cambiar la codificación de la fuente. Vamos a ponerle UTF-8. Aceptamos. Regresamos a la tabla de atributos y verificamos que ya se realizó la corrección. Hacemos lo mismo con la serie 3. En la carpeta donde están guardados nuestros archivos de trabajo, aparecen todos los elementos que integran a un archivo shapefile. Uno de ellos es la base de datos. En este caso la detecta el DBF para abrirlo con LibreOffice. Doy doble clic y me solicita que indique la codificación con la cual lo deseo abrir.
UTF-8 está bien. También abro la base de datos de la serie 3 con doble clic. Copio las descripciones, que son las que voy a reagrupar en función de mis objetivos, y las pego en una nueva hoja de cálculo. Pegar, coincidir con formato de destino. Tengo los datos de la serie 3. Hago lo mismo con la serie 6. Copio las categorías y las pego en mi hoja de cálculo. Serie 6. A partir de las categorías con las que cuenta la serie 3 y la serie 6, reorganizo las clases para poder generar mi propio sistema de clasificación. De este modo voy a reagrupar todas las selvas bajas caducifolias. Por ejemplo, aquí tengo las secundarias herbáceas y arbustivas, así como la secundaria arbórea. Estas tres las voy a reagrupar en un solo objeto que se va a denominar clase 1, la selva mediana caducifolia. La agricultura, voy a unir todas las agriculturas, asimismo con el pastizal, la zona urbana, el área sin vegetación aparente. Ese mismo sistema voy a aplicar con la serie 6. Esto varía en función de los objetivos que cada uno tenga. Aquí podemos evaluar también con más detalle cuánta cobertura se pasa de herbácea a arbustiva o de arbustiva a arbórea. Pero para hacer nuestro sistema más homogéneo, vamos a usar esta clasificación. Estas mismas clases son las que vamos a ingresar a nuestro sistema de información geográfica. De vuelta en el SIG, vamos a modificar nuestra tabla de atributos, la abrimos, vamos a conmutar edición y vamos a agregar las clases que nosotros ya reagrupamos para nuestro cambio de cobertura y uso de suelo. Para ello generamos un nuevo campo en este icono al cual le vamos a poner clase. Número entero, aceptamos. Recategorizamos a las selvas bajas como clase 1, las selvas medianas como clase 2, a la agricultura como 3, el pastizal como 4, urbano 5 y sin vegetación aparente 6. Guardamos la edición, desactivamos, abrir tabla de atributos, conmutar edición, agregar un campo nuevo, clase número entero, y volvemos a hacer lo mismo a partir de nuestras categorías. Una vez que ya reagrupamos nuestras clases, guardamos la edición, desactivamos, conmutar edición. A partir de las clases que ingresamos, vamos a disolver, abrimos la función. Para la serie 6, vamos a disolver por el campo clase, regresamos. Aquí en crear capa, le decimos guardar a archivo y le vamos a denominar MS6, guardar, ejecutamos. Hacemos lo mismo para la serie 3, que se llame MS3. Va a ser por la misma columna, el mismo campo. Ejecutamos, cerrar. Abrimos nuestras tablas de atributo para verificar que se hizo la disolución y en efecto ya no tenemos más objetos, ya solo tenemos los 6 de nuestra nueva clasificación. Eso para la serie 3. Para la serie 6 ocurre lo mismo, ya tenemos nuestras 6 clases. Podemos editar los nombres en la tabla de atributos, abrir tabla, conmutamos edición, dejamos solo selva baja. Aprovechando que estamos aquí, vamos a abrir la calculadora de campos y vamos a crear un campo nuevo en el donde se incluye el área. Para ello le vamos a decir que el tipo de campo de salida será con número decimal. Buscamos la función área y vamos a agregar esta que tiene signo de pesos. Si dejamos así la función, nos va a dar el área en metros cuadrados por default. Nosotros la requerimos en hectáreas, por lo tanto, diagonal, y colocamos 10.000, que es a lo que equivale a una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Damos a aceptar y se nos genera nuestro nuevo campo, con las áreas de cada clase. Guardamos, salimos de la edición y vamos a la serie 6 a hacer lo mismo. Conmutar edición, editamos los nombres, vamos a agregar un campo en donde se incluye el área, abrimos calculadora de campos, le decimos área 2, porque ya tenemos otro campo que se llama área para que no genere algún problema. Le decimos que es número decimal, buscamos la función área, doble clic, diagonal, 10.000 y aceptamos. Se nos agrega nuestro nuevo campo que ya incluye las áreas. Guardamos la edición y salimos de la misma. Regresamos a nuestras tablas de atributos, volvemos a editar y ahora vamos a agregar un nuevo campo que se va a llamar T1, que es el tiempo 1, con número entero.
A la clase 1 le vamos a poner 10, 20, 30, guardamos la edición y vamos a la serie 6. Hacemos lo mismo, abrimos la tabla de atributos, conmutar edición, agregar campo, este se va a llamar T2, que es el tiempo 2, aceptamos y aquí le vamos a poner la misma categoría que las clases, 1, 2, guardamos. De nuestras capas de serie 3 y serie 6 vamos a tomar las superficies para poder procesarlas y determinar las tasas de cambio. Eso lo vamos a extraer del archivo de base de datos contenido en este archivo shapefile. Vamos a la carpeta donde está almacenada esta capa. Buscamos ms3, abrimos y abrimos ms6. Abrimos con esta codificación, copiamos la clase y el área. Esto es para la serie 6. Y pegamos en nuestra hoja de cálculo de trabajo. Copiamos la clase y el área de la serie 3. Pegamos en nuestra hoja. La celda baja y la celda mediana de la serie 6, de la serie 3, de la serie 6 y de la serie 3. Correcto, ahora ya tenemos las superficies de ambas series. Esta información la copiamos y la pegamos en una tabla de datos que estamos preparando. Pegamos las superficies de la serie 3, que es del 2002, y de la serie 6, que es del 2014, que están en hectáreas. Aquí ya tenemos aplicadas nuestras fórmulas para determinar tasas de cambio, en donde la tasa de cambio se determina a partir de una fórmula propuesta por la FAO, que requiere superficie 1, superficie 2, diferencia de años entre ambas superficies, se aplica la fórmula y se obtienen estas tasas de cambio. Aquí está la fórmula, se las dejo en descripción. Después estos resultados se multiplican por 100 para determinar los porcentajes de tasa de cambio y finalmente se obtienen los porcentajes que corresponden a estas clases en cada una de las series. Y aquí tenemos que la selva baja caducifolia pasó de ocupar el 39% en el municipio al 30% en la última clasificación en la serie 6. Estos porcentajes de cambio se obtienen aplicando reglas de 3 en función del área total. Ahora que ya tenemos nuestros campos de tiempo 1 y tiempo 2, vamos a realizar la superposición. Vamos a usar una función que se llama intersección. Se encuentra en superposición vectorial. Abrimos la función, le indicamos las capas de superposición, la serie 3 y la serie 6. Dejamos en blanco estas funciones para que mantenga todos los campos y la intersección que la generé como un nuevo archivo que le vamos a llamar S3-S6. Guardar. Ejecutamos. Cerrar. A partir del archivo de intersección generado, abrimos la tabla de atributos, conmutamos edición, abrimos la calculadora de campos, creamos un campo nuevo, el cual se va a llamar tiempo 1, tiempo 2, T1-T2, que tenga un número entero, y lo que vamos a hacer es una suma entre la columna T1 más la columna T2. Aquí nos va a previsualizar los resultados, aceptamos y se genera nuestro nuevo campo. Estas son las transiciones que se sucedieron entre la serie 3 y la serie 6 para nuestra área de estudio. A partir de las transiciones vamos a agregar un nuevo campo en donde se incluya el área de estas superficies de cambio. Por lo tanto vamos a nombrarle área-tran. Le indicamos que va a ser un tipo de campo de salida con número decimal. Buscamos la función área, doble clic y se la solicitamos en hectáreas. Dividimos entre 10.000. Aquí se previsualiza, aceptamos y se nos agrega el nuevo campo con las áreas de todas las transiciones. Vamos a copiar esta información desde la base de datos del archivo shapefile y la vamos a procesar también en otra hoja de cálculo. Guardamos la edición y vamos a la hoja de cálculo. Aquí buscamos nuestra base de datos de interés, que es la S3-S6, que corresponde a la base de datos de nuestro archivo shapefile de intersección. Abrimos con doble clic, aceptamos la codificación propuesta UTF-8 y aquí copiamos las columnas de interés, que son las transiciones y el área de las mismas, y las vamos a pegar en una hoja de cálculo en donde vamos a procesar esta información para determinar las matrices de transición.
Aquí en esta hoja de cálculo pegamos la información, la volvemos a cortar y la insertamos aquí para tener una referencia. Ahora sí ya tenemos las transiciones y el área de cada una de ellas. Vamos a interpretar esta información. Estos valores de la serie 3 que corresponden al tiempo T1, en la tabla de atributos le asignamos valores de 10 a 60. Para la serie 6, que corresponde al T2, le asignamos valores de 1 a 6. Después hicimos la suma de estos dos campos y obtenemos los valores de 11, 12, 13 hasta 66, los cuales se pueden interpretar en la matriz de transiciones. Lo que en la serie 3 correspondía a la clase 1 y en la serie 6 se mantuvo como clase 1, se le asigna este valor de 11. Eso quiere decir que son áreas de selva baja caducifolia que se mantuvieron en selva baja caducifolia en la siguiente serie. Podemos ordenar esta columna para que sean consecutivos los números. Ordenamos la A de menor a mayor y así de esta manera ya tenemos 11, 12, 13 hasta 16. Copiamos, presionamos en la celda que corresponde al valor 11, pegado a especial y damos transponer. Y de esta manera se copia todos los valores. Hacemos lo mismo en todos los casos que corresponda hasta tener una matriz de transiciones como esta. A partir de la misma ya podemos explicar las transiciones que ocurrieron desde la serie 3 a la serie 6. Por ejemplo, en esta posición tenemos que lo que en la serie 3 correspondía a las selvas bajas y que se mantuvo en la serie 6. Sin embargo, en estas posiciones tenemos que estas áreas en la serie 3 eran selvas bajas caducifolias y en la serie 6 pasaron a agricultura, pastizales, zonas urbanas y zonas sin vegetación aparente. Esto se puede considerar como deforestación. Tenemos que el valor más alto fue de selvas bajas a zonas urbanas. Es el principal uso de suelo, que está desplazando a las selvas bajas caducifolias. Ocurre lo mismo con las selvas medianas. Esta zona de esta celda corresponde a la permanencia de selvas medianas de serie 3 a serie 6 y estas transiciones corresponden a áreas que pasaron de selva mediana a algún uso de suelo. El valor más alto también está de selva mediana a áreas urbanas. Por el contrario, también tenemos procesos inversos, que en este caso sería recuperación de la cobertura. Áreas que en la serie 3 eran agrícolas fueron abandonadas y comenzó un proceso de recuperación hacia selva baja caducifolia y o hacia selva mediana caducifolia. Estas dos son áreas de recuperación. Asimismo, áreas de pastizales que pasaron de la serie 3, que eran pastizales, a la serie 6, a selvas bajas caducifolias, como principales procesos de cambio. En este caso, el más elevado fue el de la agricultura a la selva baja. Como les comento, estas zonas de cruce de la matriz son las zonas de permanencia, las áreas que permanecieron en la misma clase de una serie a otra. A partir de nuestras superficies y de nuestras matrices de transiciones, ya podemos hacer gráficas como estas o como estas en donde indiquemos las principales transiciones entre nuestra serie 3 y nuestra serie 6. Por último, para visualizar mejor las transiciones, vamos a propiedades de esta capa intersectada. En simbología, cambiamos a categorizado. Decimos que como valor tenga T1, T2, le pedimos que clasifique y aquí ya nos manda nuestras categorías. Recordemos que, por ejemplo, 11 es permanencia de selva baja entre la serie 3 y la serie 6. Igualmente podemos identificar que la transición 15 corresponde a zonas que fueron deforestadas de selva baja a zonas urbanas. Y en el caso del 31 corresponde a una transición en la que se recuperó la cobertura, recuperación desde áreas agrícolas abandonadas que pasaron a ser selva baja caducifolia. Vamos a cambiar este color, vamos a ponerle un amarillo para visualizar mejor.
y a esta zona de recuperación vamos a ponerle este verde. Aceptamos. Vamos a desplegar las categorías de esta capa y vamos a identificar las áreas deforestadas que en la serie 3 en 2002 correspondían a selvas bajas y que en la serie 6 en 2014 ya eran zonas urbanas. Todas estas áreas son nuevas zonas urbanas. En el caso de la recuperación de áreas agrícolas abandonadas, estas se ubican en estas posiciones dentro del municipio de Mérida y ahora son áreas de selva baja caducifolia, son áreas recuperadas. Podemos hacer lo mismo para todas las transiciones, por ejemplo, para visualizar las áreas urbanas que se mantuvieron entre la serie 3 y la serie 6, están ubicadas en estas posiciones, 55. Esta es permanencia de la urbanización. En el caso de la permanencia de la selva baja caducifolia, esta se ubica en 11. Toda esta zona era selva baja caducifolia en la serie 3 y sigue siéndolo en la serie 6. Y así con esto terminamos nuestra práctica de cambio de cobertura y uso de suelo. Espero que les sirva muchísimo y nos vemos a la próxima.